Hola chicos, hoy venimos con la última entrega de la serie de conceptos de gramática que deberías saber. Y hoy vamos a comenzar la lección con los verbos y principalmente con sus conjugaciones. Conjugamos los verbos para dar información. ¿Cuál es la acción? ¿Quién realiza la acción? ¿Y cuándo se realiza esa acción? A ver, digamos, como dulces cada día. ¿Cuál es la acción? Comer. ¿Quién realiza la acción? Yo. ¿Y cuándo se realiza la acción? Pues todos los días. Y no deberías comer dulces todos los días. Y ahora quizás te estés preguntando, ¿tanto el verbo comer como el pronombre yo están en la palabra como? Pues sí, esto es exactamente lo que es conjugar. El verbo en infinitivo tiene que cambiar un poquito para poder decirte quién realiza la acción y cuándo se realiza la acción. Ahora vamos a ver los pasos para conjugar verbos en español. Tenemos primero un verbo en infinitivo, como por ejemplo comer. Ahora, tenemos que remover la parte que lo hace infinitivo, es decir, ER. De hecho, todos los verbos infinitivos en español terminan en AR, ER o IR. Entonces, el tercer y último paso, por ahora, agregamos el sufijo correspondiente según el pronombre que estemos usando y el tiempo. Pero hoy solo nos vamos a quedar en los sufijos para el presente simple, uno de los tiempos que más vas a usar en cada conversación. Anda, vamos a por otro ejemplo. A veces mi perro mastica mis zapatos. ¿Cuál es la acción? ¿Masticar? ¿Quién realiza la acción? ¿Mi perro? ¿Y cuándo toma lugar la acción? A veces, pero bueno, a veces es más que suficiente. Súper fácil, ¿verdad? Y quizás te estés preguntando, ¿y los verbos irregulares? Bueno, simplemente vas a tener que memorizarlos, pero tranquilo que para eso estamos, para ayudarte.